Bueno, pues Héctor, se nos pregunta, tienen curiosidad en saber cómo nace izquierda andalucista. Y yo creo que entre los dos podemos explicarlo muy bien, porque además es una explicación muy sencilla y también muy lógica, ¿no? Evidentemente hay una cosa que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que el Partido Andalucista se disuelve. Y que desaparece, digamos, el andalucismo político en ese momento, el andalucismo institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el resto de andalucistas, tanto los que estábamos en aquel momento recién llegados o no recién llegados, los que eran del PSA, los que eran más derecha, los que eran más de izquierda, los que eran esa cosa que formaban el Partido Andalucista, que mucha gente no entendía bien, ¿no? Y no situaba claramente, pues evidentemente se tuvo que disolver. Se tuvo que disolver, yo creo que además de una manera muy digna. También hay que decirlo, ¿no? Porque hay que saber que el Partido Andalucista se disuelve, o sea, dimite. Yo creo que es el primer partido en la historia que dimite teniendo 320 alcaldes y concejales. Eso no lo ha hecho ningún partido político en el Estado español, ¿no? Pero era claro, yo creo que fue inteligente y que fue oportuna la disolución del Partido Andalucista, porque había que situar el andalucismo en otros contextos distintos, en contextos, digo yo, estos me parecían más actuales y sobre todo más de izquierdas, ¿no? Había una gran confusión por parte de la gente, de los votantes, de los andalucistas. Había una gran confusión, se estaba situando demasiado al Partido Andalucista por muchas razones, muchas de ellas absolutamente justificadas, como un partido más conservador y más mirando hacia la derecha o hacia el centro, digamos, porque a la derecha tampoco ha mirado nunca al Partido Andalucista, pero es verdad que no era el lugar que le correspondía, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que aquella, en el caso mío, hacía muy poco que había entrado en el partido, pero aún así fue doloroso el ver como un partido que había sido un partido histórico, que había sido tan útil en muchos momentos claves Andalucía, se retiraba porque su gente, los andaluces y las andaluzas, estaban como hipnotizados, ¿no? Por los nuevos movimientos, por los nuevos partidos, por aquellos que decían, yo recuerdo que en aquellos momentos también era, ¿cómo era el UPyD? Era UPyD, después vino Ciudadanos, después vino Podemos, ganar Sevilla o los ganar de diferentes localidades. Entonces aquello fue todo, bueno, todo el mundo se creía que aquello era la nueva política y se tendió mucho a olvidar a lo nuestro, ¿no? Y bueno, de alguna manera desaparece el andalucismo y nos quedamos huérfanos y huérfanas. ¿Y tú cómo lo sentiste en aquel momento? ¿Tú cómo viste aquel momento, para mí histórico ya, ¿eh? Vamos a ver, Izquierda Andalucista nace por la necesidad de cubrir un hueco, el hueco que no había cubierto el Partido Andalucista. Tú ya sabes que el Partido Andalucista llevaba una línea descendente tremenda, porque, bueno, igual que esos movimientos que tú comentas, como Podemos, Ciudadanos, conectaron rápidamente con la ciudadanía, con el momento que existía en el Estado español y en Andalucía en concreto. El PA, desgraciadamente, hacía tiempo que había perdido la conexión con el pueblo andaluz, ¿no? Se había quedado en un reducto de reductos municipales, ¿no? En sitios donde buenos candidatos, buenos alcaldes, buenas alcaldesas y buenos concejales que se partían la cara por su municipio tenían buenos resultados, pero eso después no se traducía en un resultado ni en nuestras elecciones, ni en las estatales, ni mucho menos en las europeas, ¿no? Por lo tanto, era algo que había que quitar, porque más que una solución para el pueblo andaluz, el PA se había convertido en un tapón para el pueblo andaluz. Es decir, el andalucismo político dentro del partido andalucista, en vez de aportar, estaba restando. Y yo creo que eso se ha demostrado. En cuanto ese tapón se disolvió, ese tapón, como tú dijiste, dimitió, ¿vale? Como tú has dicho, dimitió, ha surgido diferentes opciones andalucistas. Hubo un momento en que el andalucismo, como tú comentas, perdió su razón, su sentido de ser, ¿no? Pero no porque no necesitara el pueblo andaluz, que lo necesita, evidentemente, como tú y yo sabemos, ¿no? Y mucha gente más, sino porque perdió el norte absolutamente.
malos dirigentes, malos resultados, mala conexión con el pueblo, ambigüedad, no tener muy claro cuál era su sentido y eso lo llevó a la defunción. Bien, a partir de ese momento surge una eclosión del andalucismo. Esto que estamos llamando ahora la tercera ola viene precisamente a raíz de que el PA dice hasta aquí he llegado, ¿no? ¿Vale? Y entonces surgen otras opciones. Y entre esas opciones, pues surge Izquierda Andalucista. Izquierda Andalucista que ciertamente en su momento fundacional viene por un grupo que venimos del Partido Andalucista, ¿no? Gente como tú, que tú naciste andalucista, Pilar. Tú naciste andalucista, ¿no? Yo tengo denominación de origen. Exactamente, tú eres andalucista de origen. En mi caso, yo, me hice andalucista por allí. Curioso, ¿eh? Entre la primera y la segunda ola. ¿Te acuerdas el revival ese del andalucismo a los años final de los 80, principios de los 90? ¿Vale? Pues yo me hice andalucista en esa época, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que estamos ahora mismo del antiguo PA venimos de esa época por generación, ¿no? Porque si no seríamos más mayores, y somos mayores, pero no tanto. ¿Vale? Entonces, claro, surge la historia de decir, a ver, el PA ya por fin deja de ser un tapón y ahora vamos a montar el andalucismo, vamos a crear una herramienta de izquierda, porque el andalucismo no puede ser de otra cosa que de izquierda, y una herramienta útil y nueva, bajo conceptos nuevos. Y entonces, aquel 26 de abril, creo, del año 2016, decidimos entrar en Izquierda Andalucista. Que no sé, por cierto, Pilar, cuáles son tus recuerdos de aquella primera asamblea. Sí, bueno, ¿vale? Antes de esa asamblea, la verdad es que este andalucismo de Izquierda Andalucista es un andalucismo, como yo digo, de primavera, ¿no? De nacimiento, de vencimiento de la luz a las tinieblas, como es la primavera a la oscuridad. Y siempre nace, no solamente aquella primera asamblea, porque antes de aquella primera asamblea hubo primeras reuniones que también fueron en primavera. Fueron en Jerez, además. Yo recuerdo que fueron en Jerez un grupo pequeño de personas y tengo que decir que fuimos, y de verdad así lo siento, y en mi afán de nunca ir contra nada ni contra nadie, pero de decir la verdad, creo que fuimos los más valientes. Creo que fuimos los más valientes por dos razones. Primero, porque no tuvimos miedo de decir que éramos de izquierda. Que todos los partidos andalucistas que surgieron de aquella disolución del PA, ninguno tiene la denominación, digamos, de izquierda en sus siglas. Nosotros decidimos que era imprescindible poner el término izquierda, le gustara a quien le gustara. Nosotros teníamos una ideología y queríamos que esa ideología fuera clara y que nadie se volviera a confundir. Pero además fuimos todavía doblemente valientes sobre el resto de los partidos andalucistas que se formaron, que fuimos los únicos y somos los únicos que conservamos el término andalucista cuando el término andalucista estaba absolutamente denostado. Porque nuestro andalucismo era tan claro, tan sincero, estábamos tan convencidos que el término andalucista no podíamos renegar de él, simplemente incrementarlo con lo que era la ideología verdadera del andalucismo, que es la izquierda, y con una honestidad al pueblo andaluz, y fuimos los únicos que dijimos, somos de izquierda y somos andalucistas. Por tanto, somos izquierda andalucista, con todo lo que eso incluso podía perjudicarnos en aquel momento, ¿no? Porque, claro, se huía del andalucismo, ahora todo el mundo es andalucista, Héctor. Pero antes, cuando nosotros decíamos que éramos andalucistas, los que ahora son andalucistas nos miraban de reojo, éramos los andalucistas, ¿no? Esos majaras que siguen insistiendo en algo que no va a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Izquierda Andalucista hay que reconocerle esa valentía de decir, somos de izquierda y somos andalucistas y esas van a ser nuestras siglas. Y aquella primera asamblea la recuerdo con muchísimo cariño. Primero porque se trabajó mucho, con mucha ilusión por parte de todas y todos los que estábamos ahí. Y después porque fue un éxito esto. Fue un éxito. Fue en Sevilla, fue en el Teatro Quintero. Estaba lleno el Teatro Quintero, absolutamente lleno, de gente comprometida, de gente que además sabías que eran de izquierda y que eran andalucistas. Y fue una asamblea, para mí, hombre, para nosotros, como Izquierda Andalucista, histórica naturalmente, fue la primera y la formación del partido, pero además absolutamente ilusionante por la cantidad de gente que participó, que estuvo, porque incluso el término Izquierda Andalucista se votó
y salió votado mayoritariamente porque había otros términos que también expusimos las razones y al final los compañeros y las compañeras votaron que nuestras siglas fueran Izquierda Andalucista y fue un día de muchas emociones y de mucha ilusión y yo lo recuerdo así, pero no solamente lo recuerdo así, lo sigo viviendo así, Héctor. Exacto, tú lo has dicho. Yo efectivamente recuerdo esos debates, ¿no? Recuerdo el debate sobre el nombre, porque el debate sobre el nombre fue especialmente significativo en cuanto a nuestra, yo qué sé, lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, nosotros no queríamos dejar absolutamente de ambigüedades. Oye, mira, vamos a ver, nosotros somos andalucistas. Y fíjate que hablábamos de que, oye, es una redundancia decir izquierda andalucista. Exactamente. Pero si el andalucismo no puede ser de otra manera que sea de izquierda, o sea, vamos a ver, no existe un andalucismo del señor Bonilla, Moreno Bonilla, no, eso es imposible. No existe un regionalismo andalucista de derecha, no existe. Ni el de Manuel Clavero, y estamos hablando ya de temas históricos, realmente fue un tipo de regionalismo, un andalucismo light, llámale como quiera. Pero el andalucismo que conecta directamente con Blas Infante, sus precursores, y lo más importante, no solamente con la idea blasinfantiana, sino con la unión del marxismo con el andalucismo histórico que producen José Aumente y José María de los Santos en la transición, totalmente. Esto lo podemos reivindicar como propio, porque es que el andalucismo político no es otra cosa que eso. Por lo tanto, es una redundancia decir izquierda andalucista, pero bueno, era para clarificar el sentido. Y más exactamente. Cuando el PA el término andalucismo lo había degradado, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Por lo tanto, tuvimos dos narices, Pilar, efectivamente. Como tú dices, tuvimos dos narices, no teníamos ningún problema y no queríamos ningún tipo de ambigüedad en el tema. Y nos alegramos, porque todo nuestro camino desde entonces ha sido ese. Somos nacionalistas andaluces. Y el nacionalismo andaluz en Andalucía se llama andalucismo, porque Andalucía es una nación, porque queremos soberanía. Y todo eso lo seguimos defendiendo entonces y ahora. Efectivamente. Y también una cosa que hay que recordar y que es, yo creo que muy necesario que se diga, en aquella asamblea ya hablamos de la unión de la izquierda. En aquella asamblea primera ya dijimos y expresamos nuestra voluntad de que la izquierda andaluza tenía que unirse, que la izquierda andaluza tenía que trabajar juntas, que teníamos vocación de unificar, de hablar, de reunirnos, bueno, y fruto de todo aquello, que además lo dejamos muy claro en aquella primera asamblea, fíjate si ya lo teníamos claro, que nosotros no hemos improvisado nada por el camino. Eso es muy importante que se sepa. Izquierda Andalucista no ha improvisado nada. Izquierda Andalucista tenía las ideas muy claras cuando nace, lo ha ido solidificando, lo ha ido demostrando y además ha ido haciendo el camino andando, pero sabiendo los pasos que iba dando uno tras otro, ¿no? Así nacieron no solamente esa voluntad que expresamos, y tú te acuerdas, en aquella asamblea, sino todos los pasos posteriores, ¿no? Toda aquella primera convocatoria y toda aquella participación que hicimos, que posiblemente ya nadie recuerda, con Unidas Podemos, que se le puso por Andalucía, porque fue nuestra exigencia para poder participar ahí y demostrar que el andalucismo quería ir también de la mano del resto de la izquierda andaluza, ¿no? Quiero decir, incluso por muchas críticas que se tuvieran en aquellos momentos de compañeros y compañeras que posiblemente no entendieron o querían estar anclados en esas cosas, ¿sabe? Como esos compartimentos estancos, la izquierda andalucista también fue muy valiente en eso, fue muy valiente en decir, no, nosotros vamos a hablar con la izquierda, nosotros vamos a relacionarnos, nosotros vamos a ir juntos. Y lo demostramos, no solamente lo dijimos, sino que lo hicimos, ¿no? Bueno, es que nos tachaban de traidores. O sea, los andalucistas de siempre, los tradicionales, nos tachaban de traidores, de locos. ¿Cómo? Que el andalucismo se va a traicionar e ir con la izquierda y tal y cual, con partidos españolistas, estatalistas. Efectivamente, como tú has dicho, nuestra estrategia ha estado clara desde el principio. Habrá muchos partidos por ahí que son tacticistas. Nosotros de tacticistas tenemos poco, ¿verdad, Pilar? Nuestra gente tiene poco de tacticistas. Desde el principio hemos marcado una estrategia clara. Y efectivamente, es decir, señores, dos elementos. Uno, el andalucismo tiene que rotar claramente, quitarse el espectro derecha que le ha dejado el antiguo PA y rotar hacia su realidad, que es la izquierda. Y en segundo lugar, tal cual la situación de Andalucía ahora mismo, del andalucismo, es necesario el impacto con la izquierda española en Andalucía,
¿vale? Pero ya sabíamos, Pilar, ya sabíamos en aquel momento, y recuerdo muchas conversaciones durante todos estos años, y sobre todo al principio, de que esa apuesta por la izquierda española en Andalucía era una apuesta por conseguir claramente un sujeto político andaluz. Totalmente. Y nos tachaban de locos, decir, no, ¿qué estáis haciendo? No lo vais a conseguir. Ninguno de estos con los que estáis hablando o pactando va a rotar hacia vuestro espacio. Pues se equivocaron. Se equivocaron. Yo recuerdo, Héctor, que además recuerdo yo era candidata al Senado, que por cierto hay que decir que tuvimos muchísimos votos, y esos votos eran señalando directamente la X en el papelito donde ponía el nombre, y eso también fue para nosotros muy gratificante, ¿no? Porque es verdad que en aquella campaña no pasamos desapercibidos, y recuerdo tan bonito que interveníamos, y cada vez que interveníamos era cuando la bandera blanca y verde salía al escenario. Cuando yo me levantaba a intervenir, yo me levantaba con la blanca y verde, y recuerdo cómo la gente aplaudía. Y la gente que estaba allí era gente que mayoritariamente era de Unidas Podemos, naturalmente, era de Izquierda Unida y de Podemos en aquellos momentos. Nosotros éramos como un elemento que habíamos entrado ahí, que algunos nos tomaban por locos, ¿no? Y sin embargo, recuerdo cuando me tocaba a mí hablar, que era la única que sacaba la blanca y verde, que también hay que recordar las cosas, y cuando yo subía con mi bandera blanca y verde a ese micrófono, como la gente no solamente aplaudía esto, la gente se emocionaba. Y la gente escuchaba por primera vez, mensajes andalucistas. Escuchaba por primera vez ideología andalucista. Escuchaba por primera vez cómo se defiende Andalucía desde una ideología concreta. Eso lo he vivido yo, eso a mí no me lo puede contar nadie. Y eran gente que no eran andalucistas y que descubrían por primera vez el andalucismo. Eso también lo consiguió Izquierda Andalucista. Y es importantísimo, es importantísimo. Efectivamente, Charo y tú, Charo en Málaga y tú en Sevilla, fuiste la candidata al Senado en un momento muy difícil en que recibisteis muchas críticas por aquello, Pilar, y recibiste muchas críticas por aquello, recuerdo perfectamente. Bueno, pues los resultados son estos. Los resultados son que hemos conseguido que el andalucismo esté en su espacio natural, que es la izquierda, ¿vale? Eso hace 10 años era impensable, Pilar. Hace 10 años era impensable. Es más, que la izquierda reivindicara el andalucismo como algo propio, como mucha gente de la izquierda se hayan de pronto encontrado con el andalucismo y hayan dicho, coño, pero si resulta que el andalucismo es la herramienta de la izquierda para transformar Andalucía y sacar a Andalucía de la situación en que se encuentra, ostras, manda narices. Manda narices. Y ahí, si no hubiera habido izquierda andalucista, hubiera tenido que haber otra cosa, porque evidentemente es el camino, camino. Sí. Nosotros marcamos un camino de izquierda claramente, y no solamente de izquierda claramente feminista, claramente ecologista, y no solamente eso, sino en nuestros propios estatutos hay elementos que ya son modernos, es decir, tenemos órganos colegiados, tenemos asambleas donde se renuevan los órganos cada 2 años, tenemos el tema de la rotación de los cargos, tenemos el tema de la revocabilidad de los cargos. Teníamos claro, Pilar, que había que construir desde cero. No nos valía nada antiguo. Nada antiguo. Sabemos que hay compañeros andalucistas que vienen del PA que construyeron sobre lo antiguo. Nosotros no queríamos construir nada sobre lo antiguo. Queremos construir desde cero. Con todos esos inconvenientes y con todas sus ventajas, entre comillas. Y bueno, yo creo que se está demostrando sin grandes alaracas, sin grandes maravillas, sin grandes resultados. Ya los tendremos. Que estamos con el camino correcto, ¿verdad? Ya los tendremos, Héctor. Yo estoy segura que de alguna manera es verdad que vivimos en una sociedad mediática, en una sociedad donde los medios de comunicación tienen una importancia enorme, eso lo sabemos, en una sociedad donde si los medios quieren, dentro de 3 días tú serías conocidísimo. Yo sería conocidísima, cualquiera de nosotras y de nosotros serían conocidísimos y la gente ya votan a las personas. Es verdad que normalmente no se leen los programas políticos y que la sociedad mediática es buena para muchas cosas y malas para otras, ¿no? Porque evidentemente hay gente que tenemos muchas cosas que decir,
pero que no tenemos dónde decirlas, ¿no? Eso es también cierto. Bueno, se habla mucho de redes sociales y tal, pero al final lo que manda es lo que manda, y los debates son los debates, y los que se llevan a la sexta noche, y los que se llevan a no sé qué, y los que se llevan los contertulios a no sé dónde, que es como se conoció a Pablo Iglesias, que es como se conoció a toda la gente que es conocida y que tuvo aquel empujón y que tuvo aquel éxito tan grande, evidentemente potenciado por los medios de comunicación. El andalucismo no solamente no lo tuvo nunca, sino que no lo va a tener. Yo lo tengo claro, ¿eh? No lo va a tener. Pero a nosotros eso no nos echa para atrás, a nosotros eso no nos amedranta, porque creemos tanto que de alguna manera en el pueblo andaluz hay algo que está latente y que nosotros, a lo mejor nos va a costar más trabajo porque no tenemos esos altavoces, pero tenemos una conexión y una honestidad con las andaluzas y los andaluces que cuando ellos la vean, cuando puedan verlo de alguna manera, no van a tener duda. Y yo en eso creo y en eso estoy segura de eso. Por eso nosotros seguimos trabajando con la misma fuerza, con la misma ilusión. Primero porque nos duele Andalucía y nos duele de verdad. Segundo, porque el poder solamente lo queremos para transformarla de verdad y no por intereses personales. Y eso yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí en Izquierda Andalucista, eso sí que lo hemos demostrado. Eso sí que lo hemos demostrado con creces, ¿verdad, Héctor? Yo creo que sí. No, precisamente no se nos caracteriza por haber pegado codazos por puestos de salida en ninguna candidatura. Para bien o para mal. No hemos dado nunca cuando no nos lo han dado, ¿verdad? Para bien o para mal, para bien o para mal en sus momentos. Vamos a ver, hay una cosa fundamental, que lo que tú estabas diciendo, ¿no? El pueblo andaluz reacciona, sí, que va a reaccionar, claro que reacciona. Reaccionó en su momento, dio un puñetazo en la mesa, y cuando sabe que cuando Andalucía da un puñetazo en la mesa, España se tambalea, ¿no? Por eso hay tanto miedo a resurgir de un andalucismo, además progresista, de izquierda en Andalucía, porque eso rompe todos los esquemas. Porque el nacionalismo catalán, el vasco, el gallego están dentro de su estructura, no rompen esquemas, porque entre otras cosas, desgraciadamente hay veces que ese ha sido el esquema, sobre todo el triángulo Cataluña, Euskadi y Madrid ha sido el esquema típico. Ese es el juego. Exactamente, del Estado español, ¿verdad? No solamente en los últimos 40 años, en los últimos 100 años, desgraciadamente, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, crear un poder político en Andalucía es lo que rompe esquemas. Siempre hemos dicho, ¿verdad, Pilar? Yo te he escuchado y yo he comentado algunas veces y me acuerdo, ostras, en un acto del Partido Andalucista en la Plaza de Cádiz, decirlo claramente ante personas que precisamente a lo mejor no lo entendían, en la Plaza San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento, que el andalucismo es la ideología más antisistema que existe, porque es la que realmente rompe el sistema, el status quo, ¿no? Ya lo rompió el 4 de diciembre. Correcto. Por eso, empoderar a Andalucía es romper el status quo, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Construyendo, además, Pilar, y tú sabes perfectamente, y me gustaría que me comentaras sobre esto, que construyendo sobre pilares y construyendo, además, en circunstancias, en las que nunca nos vamos a traicionar. Es decir, nosotros, por un puesto, como tú has dicho, nunca vamos a traicionar nuestro concepto básico. Es decir, somos nacionalistas andaluces, es decir, somos andalucistas, somos de izquierda y nunca vamos a traicionar esos conceptos. Y entendemos que lo que estamos construyendo, evidentemente, va en esa línea. Si no fuera, no estaríamos. Exactamente. Es que yo creo que el camino siempre, como he dicho antes, se hace andando y las cosas se demuestran haciéndolas, no diciéndolas. Izquierda Andalucista es una organización política que ha demostrado cada paso que ha dado, que ha demostrado que hace lo que dice, que ha demostrado su honestidad, que ha demostrado su humildad en muchas ocasiones, cuando otras y otros no lo hubieran hecho, su humildad, y han sabido quedarse en unos términos en los que favorecíamos a Andalucía y no al partido, y nosotros eso está claro porque lo hemos hecho por Andalucía. Si lo hubiéramos hecho por intereses personales, por egos, por protagonismos personales, por puestos, incluso por puestos en listas de salida, evidentemente no estaríamos donde estamos. Nuestra humildad, nuestro amor por esta tierra y nuestra lucha por esta tierra ha estado siempre por delante de todo eso. Y eso no es algo que no solo lo decimos, sino algo que hemos hecho hasta ahora. Y eso, al final, esto yo creo que se percibe, que se ve, que mínimamente... a mí me pasó ayer una cosa
Había 2 personas, ¿no? Muy breve, había 2 personas. Yo no las conocía ninguna de las 2, pero vi claramente quién era una persona con sensibilidad y una persona que pasaba absolutamente, y en principio estaban jugando los 2 al mismo juego y no tenían nada que ver, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de percepción de la verdad, de percepción de la honestidad, más allá de los trolls que se meten en las redes sociales y que saben a qué van y que saben que van a destruir, que saben por qué quieren destruir. Pero yo creo que la gente al final, si seguimos por este camino, nos va a costar un poquito más, pero como nosotros realmente no estamos aquí por historias personales, por intereses personales, no nos importa. Sí es importante decir que creemos que el poder político es necesario. Eso por supuesto. Sin poder político somos una asociación de amigos. Entonces, el poder político es algo que sí tenemos que perseguir y el poder político está en puestos y está en sillones, naturalmente. Lo que pasa, la diferencia es que esos sillones se ponen al servicio de una tierra y no al servicio ni de un partido ni al servicio de intereses personales, ¿no? Exacto. Y vamos a ver, y yo creo que la gente, que hay gente del entorno que está percibiendo eso que tú estás comentando, ¿no? Nuestra autenticidad, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Y eso se está notando, Pilar, se está notando, porque evidentemente nosotros pertenecemos a ese núcleo fundador de Izquierda Andalucista, que es verdad que éramos gente que la mayoría veníamos del entorno del Partido Andalucista, en un momento u otro, pero es que el crecimiento de Izquierda Andalucista de hace 5 años para acá, desde nuestra creación, ha sido muy potente. Y precisamente no en el entorno de gente del Partido Andalucista, porque quizás, bueno, no sé, tenían un poquito unas ideas caducas o estaban muy quemados, simplemente muy cansados de tantos palos, ¿no? De tantos palos. Y, sin embargo, nuestro crecimiento, ¿dónde ha sido? ¿Dónde está siendo cantidad de gente joven, de chavales y chavalas que se nos están acercando, que nos están incluso sorprendiendo esta tercera ola andalucista como ha conectado, como está conectando con la gente joven. Y como nuestro discurso, el de Izquierda Andalucista, ¿vale? Que pusimos en marcha unos que ya llevamos muchos años en esto, sin embargo, conecta completamente con la gente joven. Y eso es vital, como tú sabes. Eso es vital. Totalmente. Vamos, yo te puedo decir que últimamente he tenido cantidad de entrevistas, pero de universitarios y universitarias que están trabajando sobre el tema del andalucismo. Interesadísimo por el movimiento andalucista. Gente muy joven. De cualquier manera, yo solo traslado también, Héctor, a que el andalucismo, ese andalucismo que nosotros defendemos, ese andalucismo progresista de izquierda, es un andalucismo que estaba tan adelantado a su tiempo cuando nace, tan adelantado a su tiempo que sigue siendo moderno, que sigue siendo actual. Porque nosotros, jóvenes, adoptamos aquel andalucismo de aquellos históricos porque era revolucionario. Y es que sigue siendo revolucionario. El andalucismo es resistencia revolucionaria en Andalucía. Nada que ver con el resto de nacionalismo. Es que Andalucía no tiene nada que ver con el resto de territorios del Estado. Por su historia, por su idiosincrasia, por su situación geográfica, por un montón de cosas. No tiene nada que ver. Por lo tanto, el andalucismo que se crea en este territorio, ese sentimiento de defender lo tuyo, pero sin destruir lo de los demás, esa unión, esa humanidad que llevamos en nuestro propio himno, Andalucía por los pueblos y la humanidad, ¿qué himno de qué otra ideología lleva a la humanidad en su escudo? Ninguno. Ni hablan de paz, el andalucismo habla de paz, habla de concordia, habla de hombres de luz y mujeres de luz, habla de alma de hombres en ese sentido, hombres y mujeres, ¿no? No hay otro himno que sea más humano, ni más humanista, ni más internacional que el andalucismo, ¿no? que el andalucista. Y eso es lo que diferencia al nacionalismo andaluz del resto de los nacionalismos, y eso es lo que hay que entender. Ya lo dijo Don Blas, ¿verdad? El andalucismo es un nacionalismo antinacionalista, ¿no? Es marca la dicotomía, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver con otros nacionalismos. Y yo entiendo que la palabra nacionalismo puede estar muy denostada, porque desgraciadamente hay nacionalismo de todo tipo, ¿vale? Pero efectivamente, el andalucismo es un nacionalismo que no tiene nada que ver con otro, es humanista, es internacionalista, es antinacionalista, es antiétnico.
y sobre todo es un nacionalismo de liberación, ¿no? Y como es de liberación, no puede ser retrógrado. Últimamente, Héctor, estamos asistiendo a uno de los peores sentidos del nacionalismo, que es el nacionalismo español, ¿no? El peor de todos. La peor muestra que se está dando de nacionalismo es el nacionalismo español al que estamos asistiendo actualmente, ¿no? Tremendo, terrible. Enfrentamiento, confrontación, odio, discurso de odio, de racismo, de xenofobia, horrible, deshumanizado. Ese es el peor nacionalismo, el español que estamos viendo actualmente. Es así. Desgraciadamente, ellos critican a los nacionalistas y no se dan cuenta de que los nacionalistas son ellos, ¿no? Y además los nacionalistas de peor cuño, porque es un nacionalismo fascista, que es el peor que puede haber. ¿Vale? En nombre del nacionalismo fascista se han cometido grandes genocidios y grandes barbaridades en la historia de la humanidad. Por lo tanto, no valen ni dos segundos estos señores, ¿no? Exactamente. Y en el tema de izquierda andalucista, volviendo, Héctor, a izquierda andalucista, que es lo que nos mueve, lo que nos entusiasma, lo que nos ilusiona, lo que nos emociona mucho, por cierto, y lo que nos hace estar vivos, yo creo que tenemos una herramienta muy válida que ofrecer al pueblo andaluz, muy válida. La tenemos y la estamos construyendo para perfeccionarla. Es decir, todo el proceso en el que estamos ahora trabajando en la refundación de esta Adelante Andalucía es la perfección de esa herramienta. Entendemos que izquierda andalucista es el elemento cohesionador y el elemento fundamental dentro del andalucismo para esa nueva herramienta que se está construyendo, que es Adelante Andalucía. Que evidentemente, como tú has dicho antes, lo que queremos es que tenga, como tú has dicho antes, los partidos políticos tienen que tener capacidad de acción política, de influir, de ser herramientas políticas, de tener influencia política, es decir, de influir en las administraciones para hacer que las cosas cambien. Y tú sabes que nosotros desde el principio incardinamos dos temas fundamentales. Uno, efectivamente, queremos tener presencia en las administraciones para conseguir que las cosas cambien en Andalucía, pero al mismo tiempo, y me vas a decir, ¿pero qué estás diciendo, Héctor? Si esto lo digo yo todos los días. Entendemos que el andalucismo es un movimiento cultural y la cultura es lo fundamental para que el andalucismo tenga efectivamente el concepto pueblo incardinado dentro de sí. Absolutamente, Héctor. Yo creo que si algún movimiento político, si alguna ideología política tiene la cultura como bandera, es el andalucismo. Es que el andalucismo, si no tuviera y si se olvida de la cultura, mal vamos. La cultura es, yo creo que es el motor más importante de la transformación de los pueblos. No hay transformaciones grandes, profundas, de verdad, si no es a través de la cultura. El resto, yo lo comentaba hace poco, el resto es llenar los carritos de supermercado y tener un poquito de mayor poder adquisitivo. Pero eso no es transformación de los pueblos. La transformación de los pueblos hay que hacerla a través de la cultura, de tener pueblos formados, pueblos a los que no se les pueda engañar, pueblos a los que no se les pueda decir cualquier cosa y que se la crean, pueblos que estén formados incluso en las artes de los niños desde pequeños, porque la cultura no es solamente las artes, la cultura es mantener una serie de vivencia, es la historia, es la forma de comportarnos, la forma de comer, la forma de salir a la calle, la forma de hablarnos, la forma de sonreírnos. Todo eso es cultura y no podemos perderla, y el andalucismo tiene que ser uno, digamos, de los baluartes de la cultura, porque yo estoy viendo cosas, incluso donde estoy ahora mismo, en lo que la cultura está teniendo muy poco peso. Está teniendo mucho peso muchísimas otras cosas y estamos olvidándonos que sin la cultura y que posiblemente por no haberle prestado más atención a la cultura estamos donde estamos. Y tendríamos que estar en otro lugar si se le hubiera dado muchísima más importancia a la cultura, que yo te digo que no es como algo académico o como solamente artístico. La cultura es una cosa muy vasta, muy amplia y que es lo que nos salva también como pueblo, ¿no? Y que es una herramienta de futuro. Esa es la herramienta de futuro, de la transformación de los pueblos y del cambio de paradigma. Es que hay que cambiar de paradigma. Yo soy muy pesada con el cambio. Yo sé que soy muy pesada con el cambio de paradigma, pero es que si hacemos lo de siempre, vamos a obtener lo de siempre. Solamente si quieres obtener algo distinto, tienes que hacer algo distinto. No hay otro. Eso dijo alguien, ¿verdad? Y se ha repetido mucho en la historia.
Que sí, totalmente de acuerdo, Pilar. ¿Qué te voy a decir yo? Amén, amén, te digo amén. Y además es que, vamos a ver, el andalucismo político tiene varios elementos, ¿no? Se dice, vamos a ver, no tenemos que caer en un nacionalismo o un andalucismo etnicista. Por supuesto que no. El andalucismo es todo lo contrario al etnicismo. Pero evidentemente sí tenemos que defender un andalucismo identitario. Es decir, Andalucía tiene identidad, una identidad diversa, pero es absolutamente reconocible desde fuera. Tenemos una cultura tan potente que nos la roban, ¿verdad, Pilar? No, tenemos constantemente, además. Así. Tenemos un habla tan potente también que ha resistido siglos de dominación con el habla de los castellanos y no nos han podido reducir, coño, parecemos euskaldunes, conchile. ¿Vale? Nada, nuestro acento, que no es un acento, sino es un habla, una modalidad lingüística. No han tenido narices de quitárnoslo. Fíjate lo duros que somos los andaluces. Puede decir que somos unos no sé qué muy bien, ¿no? Y aparte de eso... Ya los turdetanos se rebelaban contra todo eso. Yo creo que nos viene de aquellos turdetanos que se rebelaron y que iniciaron unas grandes revoluciones, ¿eh? Digo, y tenemos una historia, ¿verdad? Una historia común en muchos casos que desgraciadamente no se estudia en los libros de historia o se pasa en un párrafo, ¿verdad? Hasta hace muy poco el andaluz era algo de los moros y no era de la península ibérica, curiosamente hablando, ¿no? ¿Vale? Y aparte de todo eso, también tenemos muy claro que somos una herramienta política de transformación de Andalucía. Aparte de este elemento identitario, que es para defender qué somos, que no somos de Chicago, que no somos de Glasgow, que no somos de Madrid, no somos de Madrid, ni somos de Barcelona, somos andaluces de los diferentes sitios. Aparte de eso, sabemos perfectamente que nuestro papel dentro de la Unión Europea es subalterno y que el andalucismo como elemento político es el único que puede cambiar esa situación. Tenemos la doble situación y defendemos los dos elementos. Eso es un poder bestial, Pilar. Eso es un poder bestial. Absolutamente. Bestial. Además, date cuenta que no solamente en extensión somos un país, pues igual que Portugal, y por supuesto muchísimo mayor que Holanda, muchísimo mayor que Bélgica, muchísimo mayor que muchos países europeos, ¿no? Pero que es que además nuestra situación estratégica es fundamental para Europa. Es que la geografía andaluza es fundamental para Europa. No solamente para marcarnos nosotros en nuestra cultura, que está también formada por todo eso, sino a la hora de que nos tienen controlados, de que por eso el andalucismo es tan complicado. No es lo mismo un movimiento soberanista andaluz que un movimiento soberanista catalán. No es lo mismo un movimiento soberanista andaluz que un movimiento soberanista vasco. No es lo mismo, porque nuestra situación estratégica es totalmente distinta. No nos van a dejar movernos, pero vamos, nosotros nos vamos a mover naturalmente. Pero que se piense también el por qué Andalucía ha estado siempre tan controlada, independientemente de su identidad tan fuerte. ¿Sabes qué pienso muchas veces? Que el andaluz y la andaluza es poco andalucista porque tienen una identidad tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que piensan que no necesitan defenderla. Lo que pasa es que esa identidad no la vuelcan en lo político. Si el andaluz y la andaluza, si los andaluces y las andaluzas volcaran ese sentimiento de tanta seguridad en su cultura y en su identidad, en un movimiento político, en apoyar un movimiento político, con nosotros no podría nadie. No podría nadie. Porque es una cultura con la que no se ha podido durante siglos, con tantas represiones, con tantas pragmáticas, con tantas barbaridades que han hecho con los andaluces, que se nombró hasta policía especial para la represión de los andaluces. Y no han podido con nosotros no han podido con nosotros. Ni la Iglesia ha podido con nosotros. Nos han tenido que dejar que celebremos la Semana Santa incluso como nos da la gana, incluso en contra de la propia Roma. Quiero decir, no pueden con nosotros. Y eso lo tienen muy claro. Que nosotros creemos o creamos que eso no se nota, que eso pasa desapercibido, que va. Andalucía la tienen muy controlada y saben muy bien lo que puede ser Andalucía si los andaluces y las andaluzas deciden que todo su sentimiento identitario lo van a volcar en la política. Por eso digo que nos va a costar mucho trabajo porque el control es grande. Pero bueno, aquí estamos, ¿no, Héctor?
Claro que sí, Pilar, y no van a poder con nosotros, no van a poder con nosotros, eso está clarísimo. Oye, que ha sido un placer hablar contigo aquí en este Café No Café. Qué bien, y a mí de recordar todo esto y de poder, Eso. entre los dos y entre tanta gente, compañeros y compañeras, podamos ir transmitiendo a los demás, a la gente más joven, a la menos joven, a la gente de 80 años, de 90 años, de 60, de 40, de 20, de 15, que el andalucismo es una herramienta de transformación de este pueblo para el progreso de este pueblo y para que este pueblo sea un pueblo que consiga la dignidad económica y la dignidad política que le corresponde, ¿no? Y eso solamente lo pueden hacer a través de una herramienta andalucista. No tengo nada más que decir, lo has dicho perfecto. Venga, un abrazo. Un placer, un placer. Pilar, beso, hasta luego. Besito.